efectos, cada vez que la Corte Constitucional toma una decisión sobre el tema de toros, tauromaquia, fiesta brava, cualquiera que sea la denominación padre, se abre una inmensa polémica. Claro. Alrededor de si es maltrato animal, alrededor de si es una práctica de arraigo cultural, como dice la Corte Constitucional. Que enfrenta generaciones, ¿no? Porque hubo una generación que iba a la Santa María o que iba a las plazas feliz, hace relativamente poco. Hay otra generación que ya eso realmente no le significa mucho. Y hay un choque ahí, ¿no? ¿Usted cree que los toros son una expresión artística? Yo realmente no lo creo. Yo no creo que los toros sean una expresión artística, pero sí creo que forman parte del tema cultural. Okay. Eso sí lo creo. Eso es lo que dice la Corte Constitucional y basado en una sentencia del 2013, en una tutela en realidad del año 2013, es decir, de hace 9 años, la Corte Constitucional le ordena al gobierno de Bogotá el regreso de los toros, que haya una licitación que preste la Plaza La Santa María para el tema de los toros, a lo cual se ha negado Petro cuando fue alcalde, Enrique Peñalosa II en la segunda alcaldía de Peñalosa y ahora Claudia López. Sí, pero anoche tarde el presidente Gustavo Petro a través de su red social Twitter, Néstor, se pronunció a propósito diciendo que le pedía al Congreso de la República legislar y prohibirlas, es decir, él mantiene su posición alrededor de lo que son las corridas de toros. Pero como de momento no hay esa prohibición legal, de momento lo que está vigente, y eso es lo que recuerda la Corte Constitucional, está vigente el concepto de arraigo cultural, de expresión artística. La senadora Andrea Padilla, que es de Los Verdes, que trabajó en Bogotá el tema, también es la impulsora de un proyecto de ley prohibiendo el tema de los toros en Colombia. Senadora Padilla, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y toda la audiencia de Blue. Esta decisión de la Corte Constitucional que estamos conociendo, ¿es una derrota para usted, para los animalistas? No, Néstor, en absoluto. Son las dinámicas propias de los análisis jurídicos que hacen las altas cortes en general. Nosotros ahora vamos adelante con este proyecto de ley. Es un triunfo lo que está pasando con el proyecto de ley. Nunca una iniciativa legislativa había superado los debates del Senado. Nosotros ya lo logramos, además, en escasos 5 meses que llevamos. Así que lo tomo, Néstor, más como un fortalecimiento de esta lucha que tenemos que seguir dando. ¿Usted cree que la práctica de este tema de los toros es un tema cultural, de arraigo cultural, como dice la Corte Constitucional? Néstor, puede que sea cultural, digamos, muchas expresiones son culturales en la medida en que surgen de unas dinámicas propias de una sociedad. El tema es que no por ser culturales están exentas, digamos, de cuestionamientos éticos. Y lo que está sucediendo aquí es que la sociedad ya está haciendo prevalecer, digamos, otras lecturas morales que incluyen a los animales. Ahora, si tiene arraigo o no, yo creo que ya va perdiendo mucho arraigo y eso es una lectura simplemente de ojímetro. Las plazas de toros cada vez están más vacías, lo vimos ahora recientemente en Cañaveralejo, por ejemplo, y en la Santa María, la última corrida de toros que fue hace 3 años, les tocó regalar boletas, en fin, les está quedando muy difícil. Con el mismo concepto del ojímetro, usted dice que la sociedad tiene otra visión ética y moral sobre los toros. Eso lo dice usted al ojímetro también. No, simplemente, Néstor, uno lo ve, digamos, como por la dinámica un poco de redes sociales. Hace poquito una encuesta, una firma encuestadora hizo un sondeo, no me acuerdo si fue de Atexco, 85% de los colombianos quieren que se prohíba. Entonces ya uno va viendo, y los jóvenes, ¿no? Yo creo que este es un tema también de renovación generacional. Sí, pero ¿cuál es el termómetro? Usted dice una encuesta, las redes sociales, las plazas de toros. La verdad es que todo eso es un termómetro diferente. Si la plaza de toros, la Santa María, se llena, tampoco quiere decir nada. Sí, de acuerdo, Néstor. Es decir, lo que uno ve, no, lamentablemente no hay un censo, digamos, no hay como una encuesta grande. Simplemente hay movimientos en redes sociales, algún sondeo que hace un medio de comunicación. Esta fue una encuesta chiquita que hizo, creo que de Atexco, espero no equivocarme. Entonces, digamos, el lleno de las plazas de las corridas de toros viene en descenso. En Bogotá ha sido un descenso, digamos, que se ha mantenido. Esos son, digamos, como los termómetros. Sí, y han pensado, le estoy preguntando de cuál es el termómetro, porque no sé si todo esto vaya hacia un referendo,
que sería, tal vez se me ocurre a mí, la única manera de saber qué es lo que quiere Colombia alrededor de los toros. A mí no me gustan los toros, le confieso, a mí no me gustan, pero yo creo que hay gente que tiene el derecho a que le gusten. Sin duda, Néstor, hay gente que tiene el derecho a que le gusten. El tema es si por ese gusto tenemos, digamos, el derecho a seguir sometiendo a unos seres vivos a unos vejámenes, a unas prácticas de tortura y matanza. Es que no estamos hablando de una pelota, de un objeto inerte, estamos hablando de seres que sienten y sufren, que tienen un sistema nervioso y que de hecho ya tienen una cierta protección constitucional. La misma Corte en el 2010 se refirió a los animales como seres, como sujetos de protección especial por el hecho de ser sintientes, y fue cuando estableció unas condiciones para realizar las corridas de toros, entre otras prácticas como las corralejas, que lamentablemente se pasan sistemáticamente por la faja. Entonces ya la misma Corte ha venido tomando unas decisiones que protegen a los animales, hay norma, hay política pública, entonces no podemos decir simplemente porque esto es un gusto de algunos, lo vamos a mantener, cuando lo que está en juego son seres capaces de sentir y sufrir. ¿Y el churrasco que usted se comió ayer, usted cree que a esa vaca cómo la mataron? Claro, Néstor, primero soy vegana, entonces no me comí ningún churrasco ayer, pero sin duda quiero decir en sentido figurado, es decir, es el dilema que yo tengo todos los días. ¿Cómo matan a las vacas que nos comemos todos los mortales? Claro, Néstor, es terrible. Yo creo que esa es yo personalmente tengo ahí también unas iniciativas. El año pasado empecé dando una pelea muy dura con el tema de exportación de animales vivos por vía marítima, los barcos de la muerte. Esa es una discusión que hay que dar. Pero de momento estamos dando esta discusión sobre la violencia contra los animales con fines de entretenimiento. De hecho, la misma Corte Constitucional ha dicho que hay unas excepciones, digamos, unos casos como que hay que mirar con más detenimiento, que son las prácticas alimenticias. Digamos, la misma Corte establece unos capítulos, si se quiere, dentro de esos análisis. Y pues allí estarían las prácticas alimenticias. Aquí estamos hablando de actividades de entretenimiento cruel, circos, corralejas, peleas de gallos, etcétera. Pero estoy de acuerdo con usted. Esa es una discusión que hay que dar. Nosotros tenemos un proyecto de ley sobre el tema de bienestar animal en prácticas pecuarias. Sí, senadora, pero de momento tenemos esta decisión de la Corte y, siendo sinceros, ese proyecto de ley para protección animal, para puntualmente los toros, no está por lo menos dentro de la prioridad. ¿Qué van a hacer ustedes cuando vuelvan a dar el permiso para utilizar la Santa María? Yo creo que las decisiones de la Corte Constitucional hay que acatarlas. De hecho, este auto de la Corte tiene dentro de su resuelve la claridad de que no admite recursos, es decir, es una decisión de cierre. Entonces hay que acatarla. Digamos, ya serán las cuestiones administrativas del IDRD las que permitan establecer si este año habrá o no corridas de toros. Yo creo que no, porque los tiempos no dan para hacer un proceso contractual que dura mínimo 3 meses. Entonces yo creo que este año ya no hay. Pero nosotros vamos a seguir adelante con el proyecto de ley. Ese es sin duda mi proyecto prioritario en este momento. Le faltan 2 debates. Vamos a ver si lo logramos sacar adelante este primer semestre. Sí, senadora, un apasionado del tema taurino me dijo alguna vez que un toro de lidia vive el doble y come el triple que un toro normal o que un toro para cualquier otro propósito. ¿Es eso cierto? Los toros de lidia viven muy bien, viven en sus dehesas, viven magníficamente bien. El drama empieza cuando los suben al camión para transportarlos, ahí pierden 30 kilos por el estrés y pues el espectáculo de tortura. Entonces, digamos, no hay una justificación sensata de ese espectáculo amarrado a ese argumento de que viven bien. Es decir, no por el hecho de yo darle una vida buena antes de la tortura, entonces voy a justificar la tortura y la matanza. Pero sí, viven muy bien en su dehesa y ojalá los criadores de toros de lidia mantuvieran la actividad, ya que dicen que tanto los aman. Señora Padilla, el año pasado fue declarada desierta la licitación para la temporada taurina en la Santa María. Usted misma lo celebró. Con esta decisión de la Corte, ¿cuándo volverían las corridas de toros a la plaza? Era un poco lo que decía ahora, digamos, la Corte en el resuelve lo que le está diciendo al IDRD es que en los tiempos de ley, digamos, para hacer un proceso contractual,
contractual, adelante lo que le corresponde. Pero un proceso contractual bien hecho dura mínimo 3 meses y la temporada taurina no se puede hacer por fuera de los tiempos en los que se ha hecho regularmente, que es más o menos enero, febrero y marzo. Desde ahí yo especulo que ya, digamos, los tiempos administrativos. ¿Por qué no podría haber una corrida, por ejemplo, en mayo? Por una misma decisión de la Corte, Néstor, en una sentencia del 2010, la C-666, la Corte estableció unas condiciones para hacer estos espectáculos crueles que calificó como manifestaciones culturales crueles y dijo que una de las condiciones es que no se pueda hacer en las épocas, digamos, o en las fechas donde no son tradicionales. Sí, o sea, temporada de toros solo puede haber en febrero en Bogotá. Siempre ha sido más o menos enero, febrero y la última de enero, febrero y la primera de marzo. Sí. De acuerdo. O sea, estamos contra el reloj. La gente que quiera toros tiene que ser ya o ya. Sí, el IDRD tendría que abrir ya la licitación y antes tiene que formular los términos. ¿Sí? Es decir, es mi lectura, ¿no? Creo que no lo puede hacer de manera atropellada. Sí. Senadora, sí, aquí tengo una cantidad de mensajes de oyentes que les gustan los toros y gente que odia los toros, literalmente. Me dicen, ante su afirmación de que las plazas de toros no se llenan, me dicen que la plaza de toros en Cali, en la feria a finales del año pasado, hace 2 semanas, se llenó la plaza de toros de Cañaveralejo. ¿Usted las vio? Sí, Néstor, vi un domingo la plaza vacía, no era ni la séptima parte de la plaza, y la siguiente corrida de toros estaba llena. Entonces, me parece que es un termómetro muy fluctuante. La última corrida de toros que hubo en Bogotá hace 3 años, recuerdo que tuvieron que salir a regalar boletas. Me acuerdo incluso por el barrio pasaba un camión regalando boletas para la temporada taurina. Entonces, digamos, se llena de cualquier manera. Por eso me parece un termómetro un poquito flojo, la verdad. Sí, aquí me están mandando imágenes, no sé, es decir, le digo lo que me están mandando oyentes, imágenes de la plaza de Cali, Cañaveralejo, me dicen que fue a finales del año pasado y veo las imágenes de la plaza llena, ¿no? Sí. Sí, por eso le decía yo, un domingo que se movió mucho también ese Twitter, la plaza y Manizales también se llenó. Es decir, este tema siempre tiene 2 miradas. Yo respeto la suya, pero también intento entender a quienes les gustan los toros y lo ven como una expresión artística, ni más faltaba. Eso es lo que dice la Corte Constitucional, entre otras cosas, que hay arraigo cultural y que los toros son una expresión artística. ¿Usted cree que sale primero su proyecto de ley prohibiendo los toros que cualquier espectáculo alrededor de los toros próximamente en Bogotá? Sí, Néstor, yo creo que sí. De hecho, el proyecto de ley que yo presenté incluía la prohibición de las corralejas, que si las corridas de toros son de una repugnancia extrema por su crueldad, las corralejas se las llevan por delante. Allá se matan a cuchillo, la gente se mata a cuchillo. Entonces, nuestro proyecto incluía las corralejas, las excluyeron lamentablemente en la Comisión Quinta de Senado, de modo que avanza el proyecto solamente con prohibición de corridas de toros y unas medidas de regulación sobre las corralejas. Pero sí, creo que lo que primero va a avanzar en el tema de espectáculos crueles con bovinos son las corridas de toros. ¿Usted quiere prohibir también peleas de gallos? Me encantaría, Néstor. Creo que no hay ninguna razón moral para justificar un espectáculo de entretenimiento que gira al torno de la tortura y matanza de seres vivos que sienten. ¿Y quién dice lo que es moralmente bueno y lo que no es moralmente bueno, senadora? Néstor, es un criterio muy sencillo. En la medida en que tengo un ser capaz de sentir y sufrir, ese ser tiene intereses y esos intereses deben ser protegidos. Sí, pero lo que quiero decir es la autoridad moral. ¿Quién es el dueño de la moral? ¿Usted, la senadora Padilla? ¿La gente que va a los toros no tiene moral? En este país hay millones de personas sin moral, amorales, que van a espectáculos de riña de gallos o de corralejas o de toros. Esa es gente que no tiene principios morales. Ese es un tema, lo que le quiero decir es un tema muy difícil creerse el dueño de la moral en este país, ¿no?
Creo, Néstor, que tienen una moral profundamente antropocéntrica. Seguramente les preocupa lo que pase con su congénere humano. Espero que así sea, ¿no? Porque pues, realmente lo que uno ve, por ejemplo, en las Corralejas es que ni eso, ¿no? Pero sí, seguramente es una moral centrada en el ser humano. Absoluto antropocentrismo, que es, entre otras cosas, lo que nos tiene al borde del precipicio como especie. Lo que aquí estamos planteando es simplemente una visión ¿Quién dice que ética? Estamos al borde del precipicio como especie? Néstor, ahí sí yo le estoy hablando de panel intergubernamental para el cambio climático, de todos los organismos de ciencia internacionales que nos están diciendo que estamos a escasos años de no tener vuelta atrás, emergencia climática. Esto sí no es un tema es decir, aún hay negacionistas. ¿Y qué tienen que ver los toros? El Centro Democrático es negacionista. ¿Qué tienen que ver los toros con esto? Le estoy hablando del antropocentrismo, de esa visión ética que únicamente se concentra en el ser humano. Aquí lo que estamos intentando poner es una visión mucho más amplia, empática y compasiva, que tenga en cuenta los intereses, la vida de los otros seres que, aunque no se comunican como nosotros, también sienten y sufren. Lo que le quiero decir, y le repito que a mí no me gustan los toros, no voy a corridas de toros, pero ese criterio apocalíptico de que tenemos que prohibir porque nosotros somos los dueños de la moral, si no el mundo se va a acabar. Ese es un criterio totalmente maniqueísta alrededor de nuestros problemas. Si no hacemos esto, ojo que el mundo se va a acabar, que es lo que usted me está diciendo. Néstor, es precisamente porque nos hemos creído dueños de la moral y esa propiedad sobre la moral únicamente centrada en el ser humano es lo que nos tiene realmente, y ahí sí yo le apelo a la ciencia, es lo que nos tiene realmente en una situación ambiental crítica. Es decir, acabamos de venir de una cumbre o de vivir una cumbre sobre cambio climático y el panorama es dramático. Eso sí es precisamente porque hemos tenido una moral centrada en el ser humano, hemos sido incapaces de ver las necesidades de las otras especies. Es que estamos como estamos, Néstor. Claro, aquí lo que estamos simplemente es poniendo una visión mucho más amplia, integral y compasiva sobre todos los seres vivos. Según su criterio moral amplio y compasivo, ¿todos tenemos que volvernos veganos, vegetarianos? No, Néstor, simplemente creo que son procesos de cambio cultural que se están dando. Creo que esta sociedad ya está lista para prohibir los espectáculos crueles con animales. Colombia ya prohibió el uso de animales en espectáculos de circo. Estamos ya en proceso de sustitución de vehículos de tracción animal. Vamos ampliando. Seguramente en unos años ya en otras sociedades se están dando las discusiones sobre el tema de alimentación. Afortunadamente, el mercado vegano y vegetariano es un mercado en crecimiento, lo que indica que hay cada vez mayor demanda, y eso creo que es una buena noticia. Sí, el ser humano naturalmente no es carnívoro. No, Néstor, no es necesariamente carnívoro, no necesitamos consumir animales para sobrevivir. Los alimentos, legumbres, vegetales, leguminosas, cereales, tienen todos los elementos nutricionales. Simplemente ha sido un éxito de la publicidad hacernos creer que tenemos que comer animales para sobrevivir. ¿Y la publicidad se inventó nuestro sistema digestivo? ¿Se inventó los dientes? Néstor, los orangutanes son vegetarianos. Eso sí son garras. Llevamos en publicidad 21 siglos o más de muchos siglos creyéndonos el cuento de que comemos animales, de que cazamos animales, de que nos alimentamos, Néstor, de animales. Cuando usted va al Carulla a coger una bandeja de carne, usted no está cazando una bandeja de carne, usted está comprando una bandeja higiénica sobre un icopor, plastificada, que no tiene trazas del animal. Eso no es cacería. En sus inicios, por supuesto, los seres humanos cazaron porque no tenían otra alternativa, y seguramente en algún momento cumplió un propósito consumir animales para desarrollar el cerebro, etcétera. Pero ahorita ya no, porque no tenían carulla. Sí, claro, por eso, pero ya no necesitamos nosotros hacer esa cacería, ni necesitamos consumir animales en esto, pero esa no es la discusión. Ahorita realmente estamos tras la prohibición de los espectáculos de entretenimiento. Pero sí es la discusión, porque es que todos estos animalistas que la siguen a usted van en el día a hacer campañas contra los toros y contra las rigueñas de gallo, y por la noche a comer bistec a caballo y comer churrasco los fines de semana.
Yo no sé, Néstor, yo no sé si los animalistas que me siguen así, yo no me atrevería a hacer esa afirmación que usted está haciendo. Lo que yo sí creo es que en el camino de la coherencia, la prohibición de los espectáculos crueles es una lucha que tenemos que dar ya y seguramente venir con otras discusiones sobre el tema de alimentación. Yo no me los como hace muchos años, hace más de 20 años no me los como. Sí. Y creo que hacia allá tenemos que avanzar. Vale, a mí no me gustan los toros, pero tampoco me gusta la gente que se cree la dueña de la moral, para serle absolutamente sincero, senadora Padilla. Pero le agradezco estos minutos. Néstor, pero sí me gustaría responderle eso que yo no me creo dueña de la moral, pero sí creo que cuando decimos que los animales deben ser respetados y protegidos, estamos poniendo una moral empática y compasiva muy elevada. Y yo creo que en todo caso siempre será mejor proteger la vida que destruirla. Sí, pero esa es mi posición. Hay una Corte Constitucional, tenemos una Corte Constitucional en Colombia, ¿no? Sin duda, Néstor, sí, por supuesto. Que dice una cosa contraria a lo que usted está diciendo, una Corte que acepta que hay un criterio de tradición artístico, de arraigo cultural. Son palabras de la sentencia del fallo de tutela de la Corte Constitucional. Claro, la Corte ha dicho eso, pero también ha dicho que son manifestaciones culturales crueles que hay que ir desincentivando. Lo dijo en el 2010. Y por esa razón en la misma sentencia estableció unas condiciones para hacer estos espectáculos crueles y por eso esa misma Corte aceptó la legalidad de la ley que prohíbe el uso de animales en circos y ha proferido muchas sentencias protegiendo a los animales. Ahora, que los taurinos tengan una entrada importante en la Corte. Hay que ver todas las sentencias, no las que le convienen a uno. La Corte, la última sentencia, dice que puede haber corridas de toros en Bogotá. Sí, Néstor, pero lo que quiero decir es que no es una posición cerrada de la Corte. Este es un tema difícil, pero la Corte también ha dicho lo otro. Ha dicho lo que usted está diciendo, pero también ha dicho lo que yo estoy diciendo que ha dicho. Entonces tenemos una Corte que se ha pronunciado también para proteger a los animales. De acuerdo. Sí. La última pregunta es la senadora Padilla, Paola. Sí, lo que pasa es que tratos crueles es lo que hay, por lo menos en materia animal, senadora. Y estoy pensando si, por ejemplo, usted va a pasar un proyecto para que se prohíban los pollos de engorde, para que no se hacinen de esa manera en los galpones. No sé si usted ha visto cómo son los pollos en un galpón, que viven sobrepoblados, una densidad impresionante entre esas aves, se canibalizan entre ellos, se comen entre esos mismos pollos porque no tienen ni cómo moverse. Digo, si usted está tan interesada realmente en prohibir esos vejámenes y esas prácticas, ¿va a sacar un proyecto, por ejemplo, para eso? ¿Para prohibir el hacinamiento de los pollos de engorde en los galpones? Sí, de hecho, a finales del año pasado cerramos con una reunión con gremios de médicos veterinarios, con Vescola, COVES, etcétera, y acordamos en febrero de este año hacer un foro sobre ese tema para establecer los términos del proyecto de ley de bienestar animal en actividades pecuarias. Yo creo, Paola, que como la Unión Europea tenemos que avanzar en un tema concreto, que es la eliminación de las jaulas en el tema de gallinas y cerdas, y hacia la certificación de bienestar animal para los alimentos, entre otras medidas. Entonces, sí, Paola, la respuesta clara es, también tenemos un proyecto en ese sentido. Sí, en el mundo perfecto, en el mundo ideal, seguramente nos alimentaríamos de qué, padre, de quinoa, con leche de almendras, no volveríamos a comer carne, nos dedicamos a ver... Ese es un debate ético interesante, es un debate ético complejo, no es fácil. No sé en dónde está el límite, la verdad. 7:46 a.m. Senadora Padilla, gracias, buenos días. A usted, Néstor, buenos días. La senadora Padilla, que está en la orilla de la prohibición y de la prohibición total. Y que da argumentos muy interesantes.